Buenas tardes a todos los compañeros de la Sociedad Española de Patología Respiratoria y Cirugía Torácica. Bienvenidos a la webinar El paciente POC y las infecciones pulmonares financiado por el mecenazgo de Teva. Y bueno, ante todo, un saludo porque hoy es el Día Mundial del Tabaco, de aquellos pacientes que bueno, consumen tabaco y tienen unas patologías pulmonares asociadas a este consumo de tabaco. En esta reunión vamos a tratar dos temas candentes, un tema que es el paciente POC en tiempos de COVID y otro es el tratamiento de la infección bronquial crónica en el paciente POC. Y hay que reseñar que bueno, desde la primera reunión efectuada, de las primeras reuniones efectuadas entre la Sociedad Española y la LUSA ya por el octubre del 2019, en donde se hizo una puesta en común de una actualización de bronquiectasias y sus comorbilidades asociadas, y se abordó por primera vez conjuntas el tema de bronquiectasias. Pues la verdad es que ha pasado mucho tiempo. Luego, posteriormente, en la reunión de áreas del 22 de noviembre del 2019, que se realizó en Málaga, se volvió a abordar dicho tema, en donde se presentó un documento de consenso, fundamentalmente sobre el manejo de los pacientes con EPOC e infección bronquial crónica, que además lo presentó el doctor David de la Rosa Carrillo, que tenemos el gusto de que nos va a ser uno de nuestros ponentes, y bueno, y que se estableció un grupo de trabajo para avanzar en dicho documento. Aparte del doctor David de la Rosa, también interviene el doctor Javier de Miguel, que tiene como objetivo, esta reunión fundamentalmente es reunir a los principales líderes de opinión y expertos tanto en bronquiectasias como en infección por COVID en España, y las diferentes enfermedades asociadas al EPOC. Como ya he dicho, dicha reunión cuenta con el apoyo y el patrocinio de Teva y el apoyo organizativo de la Comisión de Formación y Docencia de la SEPA. En este encuentro se van a poner de relieve muchas cosas: el manejo de los pacientes con EPOC y comorbilidades, como son las bronquiectasias, en la nueva guía que ha sacado de GSEPOC, que es uno de los factores que le da más importancia al tema de las comorbilidades, así como la infección por COVID. Empezamos el año pasado, en febrero, a empezar una nueva infección, una nueva pandemia, y desde febrero aquí, pues la verdad es que hemos tenido hasta 4 olas diferentes. Vamos a decir que la primera fue la peor de todas, porque fue una ola que nos pilló a todos desprevenidos, pero de las ya conocidas, la tercera ola ha sido la peor de todas, sobre todo en enero. A partir de enero es cuando los pacientes, ha habido mayor número de casos y mayor número de pacientes fallecidos. Bueno, tras más de un año de pandemia, vamos a hacer un repaso del manejo del paciente POC en tiempo de COVID, que lo va a hacer el doctor Javier de Miguel, y que ayudará a todos los asistentes a tener de una manera sencilla y rápida una información necesaria y actualizada, fundamentalmente por todos los aspectos claves a la hora de manejar a estos pacientes. Por tanto, voy a iniciar el programa con la presentación del doctor Javier de Miguel, el manejo del paciente POC en tiempos de COVID. Continuaremos con el tratamiento de la infección bronquial crónica en el paciente POC por el doctor David de la Rosa, y bueno, yo estaré como moderador. Soy Sergio Campos Teller, soy adjunto del Servicio de Neumología del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Bien, voy a hacer la primera presentación de Javier de Miguel, y voy a compartir pantalla con vosotros. Vamos a ver. Y bueno, en esta primera presentación vamos a hablar fundamentalmente, como ya os he dicho, del paciente EPOC y de las infecciones pulmonares. Como os he comentado, la charla está estructurada en dos partes. En un principio será el doctor Javier de Miguel. El doctor Javier de Miguel, vamos a ver. El doctor Javier de Miguel, hay una imagen que aparece, bueno, ya está. Es doctor en medicina desde el 2001 por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2003 fue elegido primer premio SEPA al investigador joven. Es jefe de sección de neumología del Hospital Gregorio Marañón, y desde noviembre de 2020 es profesor titular de medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster universitario en tabaquismo, en dirección y gestión sanitaria y en hipertensión pulmonar y patología trombótica.
También es vocal de la Comisión Nacional de Neumología, tutor de residentes y ha sido coordinador del área de circulación pulmonar de la SEPAR. Ha publicado más de 350 artículos en revistas nacionales y más de 150 artículos en revistas internacionales y más de 200 comunicaciones en congresos. Por tanto, sin más dilación y sin perder más el tiempo, le voy a dar la palabra al doctor Javier de Miguel Díez. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. La verdad que bueno, pues es bueno tener amigos para que te haga una presentación tan buena. Y voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si la puedo compartir bien. Bueno, también, aparte de dar las gracias a Sergio por la presentación, quería dar las gracias a Teva y a SEPAR por hacer posible este webinar, a mi compañero David de la Rosa por colaborar conmigo en esta presentación también y, como no, a los asistentes. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí. A lo largo de mi presentación voy a hablar, como ya ha dicho Sergio, del manejo del paciente POC en tiempos de COVID. Como ya sabéis, la pandemia provocada por el coronavirus ha supuesto un cambio en la organización sanitaria. Esta diapositiva ya la hemos visto numerosas veces en el último año. Al inicio de la pandemia, la atención al paciente agudo pues, centró la mayor parte de los recursos disponibles, pero poquito a poco la atención, la asistencia sanitaria ha ido reorganizándose para dar atención a los pacientes respiratorios crónicos, incluyendo aquellos con EPOC. De hecho, incluso hemos tenido que buscar formas alternativas de asistencia a estos enfermos, como veremos a continuación. En relación a la prevalencia de EPOC entre pacientes hospitalizados por COVID-19, hay que decir que los datos disponibles proceden principalmente de pacientes hospitalizados. En esta revisión sistemática y metaanálisis que muestro en la diapositiva, en la que se incluyeron 10 estudios con más de 3.400 pacientes, se encontró una tasa de EPOC de tan solo el 0,95%, mientras que la prevalencia de otras enfermedades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares o diabetes pues fue mucho más alta. Llama la atención, y lo llamó ya desde el principio, como algunas enfermedades, entre las que se incluyen la EPOC y el asma, parecían estar infrarrepresentadas entre las comorbilidades notificadas en la serie de pacientes con COVID-19 en comparación con la prevalencia de estos procesos en la población general. Un patrón similar se vio en el SARS. Por el contrario, en otras enfermedades como la diabetes, la prevalencia en series de pacientes con COVID-19 ha sido tan alta o incluso más que la prevalencia estimada en la población general. En esta serie de más de 1.500 pacientes infectados con SARS-CoV-2 ingresados en UCI, se encontró también una baja prevalencia de EPOC de tan solo el 4%. Y algo similar ocurrió en esta otra serie, 5,1%. Parece que en las series iniciales de pacientes hospitalizados por COVID-19, la frecuencia de pacientes con EPOC fue baja entre el 1 y el 5%. No obstante, en series más recientes se ha detectado una mayor frecuencia de casos de EPOC entre pacientes afectados de COVID-19, aunque en ningún caso parece que exista una mayor susceptibilidad que en la población general de la misma edad. Estos datos llaman la atención, teniendo en cuenta que los enfermos respiratorios clínicos tienen un riesgo muy elevado de requerir ingreso hospitalario por procesos víricos de transmisión respiratoria, como la gripe estacional. Por otra parte, los pacientes con EPOC tienen una mayor susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2, dado que este virus utiliza como vía de entrada el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y la expresión de esta enzima está incrementada en los enfermos con EPOC. Además de una mayor expresión de la ECA2 en las vías respiratorias pequeñas de los pacientes con EPOC, se ha demostrado que existe una relación inversa significativa entre la expresión del gen ECA2 y el porcentaje de volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Queda por demostrar la relevancia de estos hallazgos sobre la gravedad de la COVID-19 en pacientes con EPOC. En esta diapositiva podemos ver las causas potenciales que pueden haber justificado la baja prevalencia de EPOC encontrada en series de pacientes con COVID-19.
Entre ellas se incluyen el cumplimiento más estricto de las medidas preventivas por parte de los pacientes con EPOC. Tenían miedo a contraer la infección y a tener consecuencias graves con una mayor mortalidad. Otra posibilidad es el posible infradiagnóstico o pobre reconocimiento de la EPOC en pacientes diagnosticados de COVID-19. También se ha barajado la posibilidad de un efecto protector por respuesta inmunitaria. Y otra alternativa potencial es el beneficio de los tratamientos inhalados, que podrían ejercer un efecto protector que limitaría el daño pulmonar en la infección por SARS-CoV-2. Como señalan estos autores, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social son factores que pueden haber influido de una forma muy importante en la reducción de la transmisión de infecciones respiratorias en pacientes con EPOC y, por tanto, en el desarrollo de exacerbaciones de EPOC en estos enfermos. Este estudio que se muestra en la diapositiva se ha realizado en Portugal, pero existen estudios similares realizados en otras partes del mundo con resultados coincidentes. Como puede apreciarse en la diapositiva, parece existir un patrón, una cierta consistencia en el patrón de ingresos hospitalarios por exacerbación de EPOC en los años precedentes a la pandemia, que son toda la parte de arriba, mientras que en verde podemos ver cómo en el año 2020 se ha producido una reducción significativa en el número de ingresos hospitalarios por exacerbación de EPOC, probablemente como consecuencia del distanciamiento social que comentaba antes, de la mayor adherencia al tratamiento por el miedo que tienen estos enfermos a contraer la enfermedad y, lógicamente, también por el uso de mascarillas faciales protectoras. También en este otro estudio, realizado en más de 100 pacientes con EPOC, se vio que aproximadamente 2/3 de los pacientes se mantuvieron igual durante los meses del confinamiento, incluso un porcentaje significativo mejoró. Y esta mejoría o este efecto de mantenimiento pues, se atribuye a la reducción de las exacerbaciones y también a la reducción de la intensidad de los síntomas. Otra causa que puede justificar la baja prevalencia de EPOC en las series de pacientes con COVID-19 es la posibilidad de que el tratamiento inhalado que realizan estos pacientes tenga un efecto protector en la infección por SARS-CoV-2. De hecho, en modelos in vitro se ha visto que los corticoides inhalados, bien solos o bien en combinación con broncodilatadores, son capaces de suprimir la replicación del coronavirus y también la producción de citoquinas. Debido a ello, podría plantearse también la posibilidad de evaluar el potencial papel protector de estos fármacos frente a la infección por SARS-CoV-2. Los pasos potenciales en el desarrollo y la evolución de la COVID-19 que pueden verse afectados por los corticoides inhalados son la infección por este virus, por el coronavirus, el desarrollo de la COVID-19 y también la progresión de la enfermedad. Y en esta diapositiva podemos ver los efectos beneficiosos y perjudiciales que pueden derivarse del uso de corticoides inhalados en pacientes con infección por COVID-19. Por un lado, los corticoides inhalados pueden reducir las exacerbaciones, sobre todo en pacientes con EPOC eosinofílica, debido en parte a la reducción de la inflamación de tipo 2, y por otra parte, disminuyen la capacidad de proliferación del coronavirus, además de reducir su entrada en la célula por disminuir la expresión del ECA2 al inhibir la producción del interferón de tipo 1. Por otra parte, en el lado contrario, los corticoides inhalados también pueden provocar inmunosupresión que puede favorecer el desarrollo de infecciones, la colonización bacteriana y aumentar el riesgo de neumonía en algunos pacientes. En relación con los corticoides inhalados, permitidme que os muestre este estudio, el estudio STOIC, realizado muy recientemente publicado en abril en la revista Lancet Respiratory Medicine, en el que se trata de un ensayo clínico aleatorizado, abierto, de grupos paralelos, en el que se compara el efecto de la administración de budesonida inhalada a dosis de 800 microgramos 2 veces al día, con
en comparación con el tratamiento convencional en pacientes adultos en los primeros 7 días desde el inicio de los síntomas. Pues bien, los autores observaron cómo los pacientes que recibieron tratamiento con budesonida presentaron con menor frecuencia una evolución a una COVID más grave. De esta forma, como puede verse en la diapositiva, aquellos pacientes que recibieron tratamiento con budesonida tuvieron una recuperación más clínica que los que recibieron el tratamiento habitual. Me gustaría recalcar que no son necesariamente pacientes con EPOC, ni siquiera necesariamente pacientes respiratorios, sino se trata de cualquier paciente que ha tenido una infección por COVID-19. También aquellos pacientes que recibieron tratamiento con budesonida presentaron una reducción en el tiempo de síntomas y una disminución en la intensidad de los mismos, tanto totales como sistémicos. Por otra parte, aunque ya desde el principio se vio, como hemos visto, que la EPOC no parecía ser un factor de riesgo de infección por SARS-CoV-2, sí que desde el principio se vio que su presencia se asociaba a una elevada mortalidad. De esta manera, la relación entre la EPOC y la COVID-19 podría ser similar a la que existe entre el yin y el yang, con una baja incidencia y con un aumento de la gravedad de la infección en pacientes con EPOC. Aquí, por ejemplo, en este metaanálisis, en el que se incluyeron 6 estudios con más de 1.500 pacientes, se encontró una odds ratio de 5.69 de presentar una COVID-19 grave en pacientes con EPOC. Y una odds ratio similar fue encontrada también en este otro metaanálisis, también 4.38. En este otro estudio, también realizado en 339 pacientes consecutivos de edad mayor de 60 años hospitalizados por COVID-19, se vio que la EPOC era un factor de riesgo de mortalidad con una razón de riesgo de 2.24. Curiosamente, en este otro metaanálisis, centrado en comorbilidades en 1.558 pacientes, se observó que la enfermedad que se asociaba a una odds ratio mayor para presentar una COVID-19 grave era la EPOC, mientras que la odds ratio de presentar una COVID-19 grave era menor en otras enfermedades comunes como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o los procesos cerebrovasculares. En relación al tratamiento, no existen estudios que evalúen el manejo terapéutico específico de los pacientes con ambos procesos. Siempre que sea posible, deben utilizarse tratamientos inhalados no nebulizados, como inhaladores con MDI con cámara, inhaladores de niebla fina o inhaladores de polvo seco. Los corticoides sistémicos pueden emplearse para las exacerbaciones de la EPOC en pacientes con COVID-19 siempre que sea necesario. También cuando sea preciso debe emplearse oxigenoterapia, siempre con los criterios habituales. Si existen signos de insuficiencia respiratoria, también pues, habría que hacer una gasometría y considerar el uso de soporte ventilatorio, como en otras circunstancias realizamos en pacientes con EPOC. Y como en otros pacientes con COVID-19, deberían utilizarse heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas para prevenir la enfermedad tromboembólica venosa en ausencia de contraindicación, y debería considerarse además el diagnóstico de TEP agudo asociado en situaciones graves o en caso de empeoramiento. En esta diapositiva se recoge un documento de la estrategia GOL en el que se detallan las características clínicas, las pruebas complementarias y las posibles intervenciones a realizar en pacientes con EPOC que tienen infección por la COVID-19, desde fases iniciales hasta el desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio agudo grave. En general, en dicha estrategia se recomienda mantener el tratamiento habitual de los pacientes con EPOC independientemente de la fase de afectación de la COVID-19. Obviamente no se podrá mantener en casos de distrés respiratorio, pero sí tanto antes como después de la infección habría que mantener el tratamiento habitual de estos enfermos. Lógicamente, insistiendo también en la importancia del ejercicio físico y de la rehabilitación pulmonar. En esta diapositiva se resume muy bien la relación entre la EPOC y la COVID-19, que se recoge en una revisión reciente, en la que podemos ver en la parte de la izquierda cómo entre los mecanismos que pueden aumentar la susceptibilidad a padecer una infección por SARS-CoV-2
En los pacientes con EPOC existe un incremento de la expresión pulmonar de la K2, ya lo he comentado, una disminución de la defensa antiviral y también tienen estos pacientes una disfunción de células endoteliales y un aumento de la coagulopatía. A pesar de eso, llama la atención cómo no existe evidencia de un aumento de la tasa de infección por SARS-CoV-2 en estos enfermos. Lo que sí hemos visto es que la presencia de EPOC aumenta el riesgo de llevar una peor evolución en pacientes con infección por COVID-19. Y en la columna del centro podemos ver la relación entre los corticoides inhalados y la COVID-19 en pacientes con EPOC. Por un lado, los corticoides inhalados previenen las exacerbaciones en pacientes, sobre todo con EPOC eosinofílica, como ya he mostrado antes. Por otra parte, los corticoides reducen la replicación viral, la replicación del SARS-CoV-2, del coronavirus, y además reducen la expresión de la EK2 por reducción de la producción del interferón de tipo 1. Por otro lado, pueden reducir también la defensa antiviral. De esta manera, en la actualidad, no hay una evidencia clínica clara que apoye que los corticoides inhalados sean beneficiosos o perjudiciales en pacientes con EPOC con COVID-19. ¿Y qué hay del manejo de los pacientes con EPOC durante la pandemia de COVID-19? Bueno, dado que la pandemia ejerce una gran presión sobre nuestro sistema de salud, todos los recursos, la mayor parte de los recursos van dirigidos a la pandemia, ofrecer a los pacientes con EPOC una atención de calidad representa en estos tiempos un verdadero desafío. Es nuestra responsabilidad mantener y reforzar el seguimiento y el manejo cercano de estos enfermos con el objetivo de limitar los efectos colaterales que podrían derivarse de un manejo subóptimo de la EPOC, tanto durante como después de la pandemia. En relación a la sospecha de infección por COVID-19 en pacientes con EPOC, hay que tener en cuenta que ante la aparición de síntomas nuevos en pacientes con EPOC, siempre hay que descartar la posibilidad de una infección por SARS-CoV-2. Los síntomas de sospecha, de sobra conocido por todos, son la presencia de fiebre, tos con frecuencia seca, dificultad para respirar, síntomas sistémicos, anosmia, etc. ¿Y qué ha cambiado en el diagnóstico de la EPOC durante la pandemia? En realidad, nada. El diagnóstico siempre sigue realizándose, pues se recomienda realizarlo de forma con confirmación funcional, como siempre. El único problema es que la espirometría no siempre está disponible en atención primaria y además su disponibilidad se ha reducido también de forma importante en atención especializada. En cualquier caso, es importante establecer, según el riesgo y los síntomas del paciente, un diagnóstico de probable EPOC. Habría que iniciar el tratamiento broncodilatador y valorar la respuesta y realizar la espirometría o en atención especializada o en atención primaria cuando sea posible. No nos debe frenar no tener un diagnóstico funcional para avanzar en diagnosticar, en establecer una posible etiqueta de diagnóstico de posible EPOC en los pacientes y iniciar un tratamiento de prueba en lo que podemos confirmar la enfermedad. En cuanto a los estudios de función respiratoria, pues como podemos ver en la diapositiva, también su realización se ha ido normalizando de forma progresiva a medida que hemos ido avanzando desde el inicio de la pandemia. Hay que tener en cuenta que estas pruebas de función respiratoria tienen asociado un alto riesgo de contagio, bien por las propias maniobras o bien a veces por la tos que le provoca al enfermo su realización. Por tanto, es importante que las personas que las realicen se protejan adecuadamente mediante el uso de trajes de protección adecuados y que se realice una limpieza y una desinfección y ventilación de la sala de forma adecuada tras cada procedimiento. Y en relación al seguimiento, ¿qué nos dicen las guías? Pues que después de hacer el diagnóstico habría que estratificar a los pacientes y en los de riesgo alto establecer el fenotipo. Posteriormente establecer un tratamiento basado en los síntomas en los de riesgo bajo y basado en el fenotipo en los de riesgo alto. Pero nuevamente los riesgos de la atención presencial han provocado que hayamos tenido que realizar una adaptación de estas guías. No debemos olvidar, debemos ser conscientes que el paciente con EPOC tiene riesgo de contagio, pues de circular
en el sistema. Además, también puede ser un foco también de transmisión, incluyendo al personal sanitario. Debido a ello, hemos tenido que adaptar las consultas para la atención en la era COVID. Y la diapositiva muestra algunas de las estrategias que hemos tenido que hacer. Efectuar encuesta clínica previa, diseñar circuitos COVID, distanciamiento, limitación de acompañantes, uso de mascarilla quirúrgica, higiene de manos, limpieza de superficie, ventilación y recambio de aire y utilización de equipos de protección individual adecuados a cada situación. También hemos hecho cambios en el seguimiento, manteniendo la presencialidad solo cuando ha sido necesario, evitando visitas innecesarias, citando menos pacientes al día, diseñando nuevos circuitos, usando, como he comentado, equipos de protección individual adecuados, ventilando y limpiando la sala y los materiales disponibles de forma adecuada tras la consulta, y también hemos tenido que priorizar la teleconsulta. De hecho, hemos implantado la consulta telefónica en el seguimiento de la EPOC. Este tipo de atención no va orientada a un diagnóstico formal de problemas de salud, pero sí es muy útil para el seguimiento y para el ajuste terapéutico. El objetivo es atender a pacientes, idealmente que sean previamente conocidos y que tengan un problema de salud que haya sido bien identificado con anterioridad. En estos casos podemos hacer seguimiento adecuado de los pacientes y ajuste del tratamiento. En caso necesario, podemos citarles con posterioridad a una consulta presencial. De esta manera, podemos manejar y tratar de forma adecuada a nuestros pacientes y podemos evitar desplazamientos innecesarios tanto para los pacientes como para los profesionales. Y en este sentido, se han desarrollado también herramientas que nos pueden ayudar a la hora de realizar esta teleconsulta. Una de ellas, de sobra también conocido, supongo que por la mayoría, es CheckEPOC. Es una especie de lista de comprobación. En este caso ha sido diseñada por la Sociedad Respiratoria de Atención Primaria y que ha tenido una amplia implantación. En realidad se trata de una chuleta que nos recuerda un poco cómo tenemos que hacer la entrevista al paciente, qué cosas hay que preguntarle. Pues se trata de preguntas, ya las veis aquí en la presentación. ¿Cómo diría que se encuentra su enfermedad respiratoria últimamente? Si tose más que de costumbre, si es pectora, si fuma, si ha tenido que acudir a su médico o a urgencias, si ha tenido en las últimas semanas dificultad para respirar, qué medicación está utilizando, si mantiene el mismo peso, si se encuentra más deprimido o nervioso, etc. En cuanto al tratamiento de la EPOC durante la pandemia, ya lo he comentado varias veces a lo largo de esta presentación, los pacientes con EPOC estable deben mantener su tratamiento habitual según las recomendaciones más actuales de las guías de práctica clínica. No hay evidencia acerca de que los corticoides inhalados deban evitarse durante la pandemia de COVID-19. Se ha repetido hasta la saciedad. Al inicio de la pandemia había mucho miedo, pero pronto se establecieron campañas informativas y yo creo que este miedo ya prácticamente ha desaparecido por completo. Se debe proporcionar oxigenoterapia siempre que sea necesario, siguiendo las recomendaciones estándar y utilizando las medidas de protección adecuadas para los contactos, implementar las recomendaciones de salud pública para minimizar el riesgo de infección, incluyendo el lavado de manos, el uso de una mascarilla, la reducción del contacto. La actividad física debe mantenerse tanto como sea posible y debe también mantenerse el seguimiento, el apoyo y el manejo regulares. Debemos seguir a estos pacientes, no los podemos dejar abandonados. Y el ajuste del tratamiento lo tendremos que hacer según las últimas actualizaciones de las guías de práctica clínica, tanto nacionales como la última actualización de GESEPOC, como internacionales. Debemos revisar periódicamente los síntomas del paciente, la existencia de unas exacerbaciones, evaluar la adherencia al tratamiento, realizar un ajuste en el mismo, etc. Y para terminar, me gustaría compartir las dos últimas diapositivas, unos aspectos que se señalan en la última actualización de GESEPOC, que está disponible ya online, de los aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico y tratamiento de la EPOC en tiempos de pandemia por el coronavirus. En cuanto a la prevención del riesgo, en esta actualización se insiste en la importancia de la vacunación antigripal anual y la utilización de la mascarilla, la higiene de manos, el distanciamiento social. Son medidas que han sido muy útiles durante la pandemia para evitar las reagudizaciones de los pacientes con EPOC. En relación a la espirometría,
Es importante interrogar a los pacientes antes de efectuarlas sobre los síntomas y tomarles previamente la temperatura. A ser posible, disponer de una PCR previa. Esto es difícil por la gran cantidad de estudios que se realizan, pero bueno, idealmente pues sería importante. En cuanto a los síntomas, hay que tener en cuenta que la COVID-19 suele cursar con fiebre, cefalea, anosmia, disgeusia, astenia y síntomas gastrointestinales. En cuanto al tratamiento, es importante, también lo he repetido muchas veces, mantener el mismo tratamiento para la EPOC y si el paciente tiene una COVID-19, las pautas de tratamiento en pacientes con EPOC son las mismas exactamente que en aquellos que no tienen EPOC. En cuanto a la rehabilitación, hay que promover programas de telerehabilitación, estimular la actividad física y, por último, en cuanto al seguimiento, es preferible la consulta telefónica cuando sea posible o las visitas online o por videollamada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier, por la exposición tan magnífica que has hecho. Y bueno, yo te quería hacer alguna pregunta, alguna consideración. ¿Habéis notado en el hospital algún cambio en la prescripción del tratamiento inhalado a raíz de la pandemia? Sí, desde el inicio de la pandemia se han producido cambios en la prescripción de tratamiento inhalado en los pacientes con EPOC, que como ya he comentado, pues han tenido una menor proporción de ingresos este año que los años precedentes, quizá por haber sido estrictos con el distanciamiento social, el uso de mascarilla, etcétera. Así, por ejemplo, en nuestro hospital lo que hemos visto es una reducción de hasta el 85% en el uso de tratamientos nebulizados por los riesgos asociados a la emisión de aerosoles al ambiente. Prácticamente pones un tratamiento nebulizado y, bueno, pues casi que te disparan o algo, o sea, porque está prohibido casi, vamos, tienes que justificarlo mucho el tener que ponerlo. De forma paralela, y se ha visto claramente cómo ha aumentado el consumo de inhaladores en MDI con cámara o de niebla fina, o en menor proporción de polvo seco. Pero vamos, el cambio fundamental ha sido la reducción del tratamiento nebulizado. Además, hemos visto que no es necesario, la mayor parte de los casos, con inhaladores en MDI, niebla fina, polvo seco, pues los pacientes son tratados de forma adecuada. En el ámbito ambulatorio hemos visto menos cambios. Quizá al principio, como comentaba, se notó que había miedo a la hora de prescribir corticoides inhalados, pero yo creo que ya en la actualidad prácticamente los patrones de prescripción ambulatorios pues son similares a los de antes de la pandemia. ¿Cómo crees que ha influido la consulta telemática en el paciente en tiempos de COVID? Porque hay un estudio reciente, de hace muy poquito, en donde el 75% de los pacientes EPOC que acudían de forma presencial a atención primaria era o bien porque no tenían bien controlado su enfermedad o bien porque sus comorbilidades estaban haciendo que se agudizaran, pero no iban al hospital a comentarlo, a hablarlo con el especialista, o bien porque no sabían bien hacer las técnicas de inhalación. Hay un estudio en Canadá, creo recordar, en que había aumentado mucho más la adherencia a los inhaladores que antes de la pandemia. No sé qué te parece, qué piensas tú referente a la influencia de la consulta telemática en el paciente EPOC. No sé qué opinas. Sí, bueno, pues curiosamente al principio pensábamos que no iba a tener una buena aceptación, pero los pacientes tenían mucho miedo de venir al hospital, de venir a las consultas, y lo han aceptado, vamos, perfectamente. De hecho, prefieren ahora la consulta telefónica a la consulta presencial. En la consulta telefónica, muy útil, nos permite pues, ver un poquito qué síntomas ha tenido el paciente, si ha tenido exacerbaciones y podemos hacer ajustes en el tratamiento. Todavía no está bien desarrollado, yo creo que necesita un desarrollo mayor, porque por teléfono no podemos ver cómo el paciente realiza la técnica de inhalación. Esto probablemente en un futuro próximo pongamos en marcha plataformas telemáticas donde podamos vernos, tanto el paciente como nosotros, y podamos ver cómo realiza la técnica inhalatoria. Pero yo creo que ha sido muy útil. De hecho, te podría decir que la mayor parte de los pacientes que yo he tratado en teleconsulta no ha sido necesario que vengan al hospital o que acudan a urgencias o a hospital de día o a algún dispositivo asistencial porque estuvieran agudizados. Lógicamente, la teleconsulta nos permite también detectar esto. Si el paciente hay algún problema y que lo queremos ver de forma presencial,
también lo podemos citar en un segundo tiempo, pero la inmensa mayoría de los pacientes los podemos manejar perfectamente sin necesidad de que acudan al hospital durante el seguimiento. Yo creo que la pandemia ha sido una gran lección en este sentido y creo que la teleconsulta es algo que ha venido a quedarse. Probablemente habrá que mejorarlo con la técnica de vídeo, las plataformas telemáticas, pero yo creo que es algo que ha venido a quedarse. Tengo otras dudas, pero vamos, David, también, si tú consideras, puedes perfectamente entrar en la conversación. ¿Habéis notado más infectados por COVID y EPOC en alguna de las olas? ¿En la primera más, en la tercera más, en la cuarta, en la segunda? Lo digo porque si me analizáis las gráficas que ha publicado el Ministerio de Sanidad, las últimas las tengo hace nada, no sé si lo puedo, voy a intentar compartir la gráfica, a ver si puedo, y os lo doy. Vamos a ver. Mira, esta gráfica en concreto, si os fijáis en la evolución de la pandemia, si veis al principio, porque esta es la gráfica que está desde el principio de la pandemia, por estratos de edad, veis que al principio el estrato de edad era sobre todo gente mayor, supuestamente son los que más EPOC tienen. Y según ha avanzado la pandemia, si os fijáis, el estrato de edad por encima de los 80 años o por entre los 70 y los 79 años, que es el número de casos notificados por semana epidemiológica, se ha reducido, siendo mayor en los estratos de edades intermedias, entre 30 y 60 años, o entre 40 y 60 años. ¿Habéis notado, en cuanto a casos de EPOC y COVID, más en la primera ola o más en estas segunda, tercera y cuarta ola? A ver, yo creo que es que en la primera ola había una infranotificación de casos. Es decir, porque no es normal tener en algunas series un 1% de casos de EPOC. Lo normal es tener como mínimo una prevalencia similar a la de la población general, pues aproximadamente en torno al 10%. Sí que es verdad que con el paso del tiempo ha ido aumentando en las series el porcentaje de pacientes con EPOC, pero en ningún caso por encima de la población general. Por eso ya lo he comentado yo al principio, que en las series iniciales prevalencia del 1 al 5% y series posteriores, coincidiendo con segunda o tercera ola, prevalencias un poquito más altas, pero en ningún caso suponen que la EPOC sea un factor de riesgo para adquirir la enfermedad. Pero sí es verdad que los pacientes EPOC se mueren antes. El paciente EPOC tiene una supervivencia media de 8 días. Luego entonces se infectan pocos, pero los que se infectan se mueren muy rápido. Es un poco lo del yin y el yang que comentaba. Por un lado, una baja incidencia, pero el que lo coge pues tiene una mayor probabilidad de tener síntomas graves, de ingresar en UBI y de morirse que no lo tiene. Y ahora que estamos en el... Sí, David. No, digo que de todas maneras, independientemente de las series, y que a todos nos sorprendieron, ¿no? Las primeras series chinas, sobre todo, ¿no? El año pasado. Sí que es cierto que, más allá de lo que se publique fuera, ¿no? En tu propio centro, ¿no? Realmente, en la primera ola, y esto se ha comentado otras veces, ¿no? Una especie de desaparición milagrosa de los pacientes habitualmente ingresadores, ¿no? Y que muchos pensábamos pues, que igual hasta habían fallecido en casa y no nos habíamos enterado y tal. Y luego venían a la consulta y realmente la gráfica que tú has puesto, Javier, ¿no? La incidencia de exacerbación de EPOC ha bajado muchísimo comparado con los años previos, y de hecho hay un artículo reciente publicado por el grupo de Lleida en el que, bueno, realmente la mascarilla y la distancia social son más efectivos en cuanto a reducir exacerbaciones que el mejor de los fármacos que se haya estado publicando en los últimos años. O sea, un poco en plan de broma, pero realmente yo creo que la protección frente a la infección probablemente ha hecho que las exacerbaciones se hayan reducido notabilísimamente, ¿no? En general, la primera ola muchísimo más, pero ahora aparecen más pacientes, pero siguen siendo relativamente pocos, ¿no? Sí, además, eso coincide cuando hablas con los pacientes, sobre todo los más graves, te dicen eso, que han tenido un patrón, que han tenido mucho cuidado, que no han salido, es decir, que han cumplido a rajatabla todas las normas que se recomendaban. Lo cual, bueno, pues lo que sí que eso tiene que ser un ejemplo de lo que podemos hacer en el futuro para prevenir pues, infecciones todos los años en los periodos de invierno, ¿no? Coincidiendo con las epidemias virales de invierno. Sí, sí. Y hoy que estamos en el día del tabaquismo, una pregunta que es obvia. Nuestro presidente saliente, el doctor Carlos Jiménez Ruiz, decía que el tabaco era un factor de riesgo. Pero ¿sabéis si hay algún estudio que realmente corrobore
porque el sentido común te dice que efectivamente tú estás emitiendo una serie de humo al aire proveniente de la vía aérea superior, y lo razonable es que si tú tienes virus en la vía aérea superior, esto lo puedas transmitir. Pero ¿sabéis si hay algún estudio que pueda avalar esta afirmación, que pueda confirmar lo que se haya visto, que efectivamente el tabaco es un factor de riesgo? ¿Se puede considerar esto un factor de confusión o un factor de aclaración? Bueno, el tabaco puede ser un factor de confusión. De hecho, al principio lo fue. En los primeros estudios descriptivos se apreció un escaso número de fumadores entre los pacientes ingresados por COVID-19 y había quien decía que podría ser un factor de protección. Sin embargo, parece que había sesgos en la selección de pacientes. Por ejemplo, en las primeras series se incluían pacientes más jóvenes, o en la recogida de datos se recogía solo pacientes que tenían tabaquismo activo, no los que eran fumadores o los que nunca habían fumado. Por tanto, todos estos sesgos parece que podían haber explicado estos hallazgos. Posteriormente ha habido un gran número de estudios, se han realizado revisiones sistemáticas, metaanálisis, que apoyan claramente la existencia de una relación entre el tabaquismo activo, el mayor riesgo de contraer la enfermedad y la mayor gravedad de la COVID-19. Sí, ha quedado claramente demostrado que los fumadores con COVID-19 tienen más probabilidades de contraer la enfermedad, de tener síntomas respiratorios graves, de ingresar en el hospital, mayor probabilidad también de ser trasladados a la UBI y además mayor probabilidad de mortalidad. Con lo cual, yo creo que hoy en día no está claro, no hay duda de que el tabaco es un factor de riesgo de contraer la enfermedad y de tener un peor pronóstico si se tiene la COVID-19. Vamos, contundentemente es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo y además es un factor, diríamos, de aclaración más que de confusión, en este sentido, ¿no? Okay. Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Pues vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, que es el doctor David de la Rosa. Voy a hacer una pequeña presentación del doctor David de la Rosa. Vamos a ver. Bien, el doctor David de la Rosa es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna de Tenerife el año 94, especialista BIAMIR en el Hospital Valle d'Hebron, en donde completó su formación en fibrosis quística, bronquiectasis e inmunodeficiencia. Es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y entre 2002 y 2019 trabajó en el Hospital Plató, en Barcelona, llegando a ser jefe de la unidad de neumología y de investigación. Actualmente está en el servicio de neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y es coordinador del área TIR de la SEPA desde junio de 2018. Ha publicado más de 30 artículos originales, revisiones, así como capítulos de libros y principalmente, sobre todo en el área de bronquiectasis EPOC y por supuesto, con infección bronquial crónica. Y tenemos la gran suerte de tenerlo hoy como ponente que nos va a ayudar, nos va a orientar sobre ese documento de consenso en cuanto al tratamiento, sobre todo de la infección bronquial crónica en pacientes EPOC. Por tanto, sin más entretenimiento y sin más dilación, voy a dar paso al doctor David de la Rosa. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias por la presentación. Gracias a CEPAR también y gracias a Teva por invitarme a participar en este webinar. Voy a compartir pantalla. Y vamos, como bien decía nuestro moderador, vamos a intentar revisar un poco el tema del manejo de los pacientes con EPOC e infección bronquial crónica. Me centraré sobre todo en el documento de consenso que él ha nombrado. Y todo esto viene a raíz de que, bueno, ya en las últimas 2 décadas se sabe que la presencia de microorganismos en la vía aérea de pacientes con EPOC estable se asocia a una evolución desfavorable. Sobre esto ha habido diversas publicaciones, de revisiones y, bueno, digamos que la comunidad científica cada vez lo tiene más claro. Sin embargo, ninguna guía de manejo de la EPOC establece pautas concretas de manejo en estos casos. El caso paradigmático es el de las pseudomonas, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, que, bueno, es un patógeno muy importante en todo tipo de enfermedades de la vía aérea. En el caso concreto de EPOC, sabemos que pseudomonas representa el 4 o el 15% de los microorganismos potencialmente patógenos responsables de infección bronquial crónica en pacientes con EPOC, y hay diversos factores que se asocian a la aparición de pseudomonas en estos pacientes, los aislamientos previos,
las tandas de corticoides, las exacerbaciones. Bueno. Y se sabe que la relación entre los aislamientos de Pseudomonas aeruginosa y los resultados desfavorables, bueno, pues son de gran importancia. Tanto el primer aislamiento como aislamientos múltiples se pueden asociar incluso a mayor mortalidad. Hay varias revisiones a este respecto, varios artículos originales también, e incluso se asocian a un mayor número y gravedad de exacerbaciones. En este sentido, nosotros recientemente hemos publicado un pequeño artículo sobre nuestra cohorte de pacientes compartida de Platón y el hospital de Requena, en el que intentamos, cohorte de pacientes seguida durante más de 8 años, ver qué factores se asociaban a un primer aislamiento de Pseudomonas o a una persistencia de Pseudomonas aeruginosa en pacientes con EPOC, ¿no? Y vimos que como factores asociados a un primer aislamiento estaba también el aislamiento previo de Haemophilus, la presencia de exacerbaciones, por supuesto, pero también el nivel de un marcador de inflamación, como puede ser el fibrinógeno. Ya no tan solo el tabaquismo, sino la exposición al tabaquismo, ¿no? La dosis acumulada, y obviamente una relación inversa con la función respiratoria. La peor función respiratoria, pues mayor riesgo de un primer aislamiento. En cuanto a los factores relacionados con la persistencia, pues como era de esperar, la presencia de bronquiectasias, o también la presencia de exacerbaciones severas, ¿no? en los años previos. Y también vimos que durante este tiempo de seguimiento la persistencia de Pseudomonas en pacientes con EPOC se asociaba de forma significativa a una mayor mortalidad. Bien, con Pseudomonas parece que lo tenemos todo muy claro. Con Haemophilus puede haber algo más de dudas, aunque también hay evidencias crecientes de que pues tiene un cierto efecto deleterio sobre los pacientes que padecen una colonización o infección bronquial crónica por este microorganismo, ¿no? Se sabe que se asocia a una mayor cantidad de marcadores inflamatorios en esputo, que estos marcadores inflamatorios en esputo son mayores a mayor cronicidad de la infección, es decir, un paciente sin aislamiento tiene pocos marcadores inflamatorios, un paciente con aislamientos intermitentes tiene más, y un paciente con aislamientos crónicos, lo que sería la colonización o la infección bronquial crónica, pues tiene mucho mayor porcentaje de marcadores inflamatorios en el esputo. Y pues también a mayor colonización, peor función respiratoria y también mayor riesgo de exacerbaciones. Digamos que estos serían los dos microorganismos más habitualmente implicados en la infección bronquial crónica en pacientes con EPOC. Pero no por menos frecuentes son menos importantes otros microorganismos, como pueden ser las micobacterias no tuberculosas, donde, por ejemplo, este estudio es un estudio retrospectivo, pero vieron que cultivos positivos de forma aislada se asociaron a mayor número de exacerbaciones, y cultivos repetidamente positivos se asociaron a una pérdida funcional acelerada en estos pacientes. Otro microorganismo a tener presente, los hongos, sobre todo el Aspergillus, ¿no? Aspergillus es bastante frecuente, la aspergillosis pulmonar aguda, la crónica, la subaguda, en pacientes con EPOC. Es muy frecuente que haya pacientes con EPOC en la serie de pacientes con aspergillosis, y tienen una mortalidad nada despreciable, que incluso más alta que en algunas enfermedades hematológicas, asociadas sobre todo con el retraso del diagnóstico e inicio del tratamiento, probablemente por una escasa sospecha. Bueno, pues con todo este preámbulo, un poco lo que decía al principio, no hay ninguna guía de tratamiento que nos diga qué hacer con pacientes con EPOC que tienen infección bronquial crónica o aislamientos repetidos de microorganismos potencialmente patógenos. Bien es cierto que, como han dicho los compañeros, en las últimas guías, tanto en GOT como en GSEPOC, pues ya se empieza a hacer un poco de mención sobre qué hacer con estos pacientes, habitualmente relacionándolo con la presencia de bronquiectasia, ¿no? El caso es que, con la idea de orientar un poco a los clínicos que vemos este tipo de pacientes, intentamos elaborar un documento de consenso que pretendía aportar respuestas clínicas sobre el manejo de estos pacientes, ¿no? Como digo, la heterogeneidad y la escasez de evidencias científicas no permitía hacer una guía de práctica clínica al uso, una normativa, por lo cual hicimos un documento pues basado en la literatura científica existente, aunque fuera poca en algunos casos, y también en la experiencia clínica de los que participábamos. Fue consensuado con un amplio número de neumólogos de toda España, con gran experiencia clínica y científica, y además contaba este documento con el aval del Comité Científico del CEPAR. El documento está dividido en 10 módulos que revisaré de forma lo más rápida posible. Un primer módulo intenta pues establecer una serie de definiciones, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues definimos como primoinfección, pues, obviamente, el primer aislamiento de un microorganismo potencialmente patógeno en un cultivo de muestra respiratoria en un paciente EPOC en fase estable.
Hablamos de infección bronquial crónica cuando este microorganismo potencialmente patógeno se repite, el mismo microorganismo, en al menos 3 cultivos durante un año, en cultivos separados al menos un mes entre ellos. Hablamos de erradicación, cuando ya conseguimos que no se aísle este microorganismo responsable de la infección bronquial crónica en al menos 3 cultivos consecutivos durante un año, separados durante un mes. Si tras la erradicación se vuelve a aislar el microorganismo potencialmente patógeno, se volverá a considerar como una primoinfección, siempre que el paciente no estuviera recibiendo tratamiento, es decir, si el paciente estaba ya sin tratamiento y sin cultivo, si vuelve a aparecer, pues es una nueva primoinfección y como tal se debe de actuar. Y si hay pacientes que no se ajustan exactamente a ninguna de estas definiciones, bueno, pues hay que intentar clasificar al paciente en aquella que clínicamente más se asemeje, ¿no? Los microorganismos potencialmente patógenos, todos los conocemos, hemófilos, neumococos, moraxella, pseudomonas, otros gram negativos, pero no hay que despistarnos de que también hay otros microorganismos no potencialmente patógenos, que de tanto en tanto pueden crecer en los esputos y que en principio no deberían de recibir tratamiento porque no se ha demostrado que sean nocivos en principio para la evolución clínica del paciente. El segundo módulo habla de determinados aspectos microbiológicos. Nosotros consideramos que es fundamental que el cultivo de esputo sea parte del estudio inicial de un paciente EPOC de alto riesgo o con tos y expectoración habitual, sobre todo si es mucopurulenta o purulenta. Serán válidas aquellas muestras realmente purulentas, es decir, con muchos leucocitos y pocas células epiteliales, lo que serían los grados 4 y 5 de Murray, y creemos que es importante hacer un seguimiento microbiológico en determinados pacientes, ¿no? En aquellos que han tenido aislamientos previos de microorganismos potencialmente patógenos, o en los que se dan algunos de los criterios de esta tabla, en la que consideramos que se debe hacer un seguimiento a los pacientes pues, tosedores y expectoradores, con expectoración mucopurulenta, o incluso hemoptoica, que tengan una EPOC que entre dentro de lo que sería la definición de mal control, con mayor disnea progresiva, aumento de la necesidad de medicación de rescate, cada vez menos actividad física, esputo cada vez más purulento, CAT en deterioro, que empeore su función respiratoria, que tengan frecuentes exacerbaciones infecciosas. En todos estos pacientes hay que hacer, obligatoriamente consideramos, un seguimiento microbiológico, básicamente solicitando cultivos de esputo, ¿no? Hay que monitorizar el color del esputo en estos pacientes, ya que a mayor purulencia, mayor inflamación de la vía aérea. Y también hay que pedir, como os decía, cultivos para otros microorganismos, como por ejemplo micobacterias y hongos, ¿no? Al menos una vez al año en aquellos pacientes pues, muy exacerbadores, que están recibiendo muchos corticoides, que tengan bronquiectasia, que no mejoran a pesar de que estamos tratando correctamente el microorganismo que hemos aislado. Es importante que al paciente le digamos que desde que recoge la muestra de esputo hasta que la lleva al laboratorio el tiempo sea lo menor posible, a ser posible en menos de 6 horas, que tienen que intentar evitar las muestras a temperatura ambiente mucho tiempo y que lo ideal sería almacenarlos en la nevera hasta que las puedan traer al laboratorio. Un aspecto importante cuando hablamos de poca infección bronquial crónica es la relación con bronquiectasia. Consideramos que hay que realizar una TAC torácica de alta resolución para confirmar o descartar la presencia de bronquiectasia en pacientes con EPOC que presenten determinadas características clínicas, ¿no? Son pues, también nuevamente los EPOC de alto riesgo, aquellos exacerbadores, sobre todo si son exacerbaciones infecciosas, que tengan expectoración purulenta o mucopurulenta de forma habitual, hemoptoica, obviamente si tienen alteraciones en la radiografía siempre sugestivas, si ya han tenido aislamientos repetidos de microorganismos potencialmente patógenos, o incluso si han tenido un único aislamiento de pseudomonas aeruginosas, pacientes que pierden progresivamente función respiratoria, o en aquellos pacientes en los que tengan alguna comorbilidad que se puede asociar al desarrollo de bronquiectasias, pues como puede ser una conectivopatía o una enfermedad inflamatoria intestinal. El abordaje terapéutico de estos pacientes tiene que ser mixto, digamos, teniendo en cuenta las guías de tratamiento de la POC y las guías de tratamiento de la bronquiectasia. Entrando ya en lo que sería el tratamiento, el módulo 4 habla del tratamiento de la primoinfección, ¿no? Aquella definición que decíamos, el primer aislamiento de microorganismo potencialmente patógeno en fase estable. En la primoinfección por pseudomonas aeruginosa, como ya hemos dicho, se asocia, un único aislamiento se asocia a una peor evolución, ¿no? Entonces, en principio sería aconsejable indicar siempre un tratamiento erradicador, intentar erradicar la primera vez que aparece pseudomonas aeruginosa en el esputo. En el resto de microorganismos potencialmente patógenos diferentes de pseudomonas, se debería de considerar también un tratamiento erradicador en aquellos pacientes que tienen bronquiectasia, tal como dicen las normativas específicas de bronquiectasia, o que tengan al menos
uno de los criterios que consideramos de mala evolución, ¿no? o de riesgo de mala evolución, pues, los mismos de antes. El paciente tosedor, expectorador, con una enfermedad de mal control, cuya función pulmonar empeora progresivamente o que tengan frecuentes exacerbaciones. Una vez que hemos tratado la primera infección, hay que intentar constatar que hemos erradicado el microorganismo, llevando a cabo cultivos de puto de control al menos 15 días tras finalizar el tratamiento. Si no se consigue erradicar tras 2 ciclos de tratamiento, pues se tendría que valorar proceder como ya una infección bronquial crónica. En el documento hay una serie de tablas que dan unas ideas, unas propuestas de tratamientos en función de los diferentes microorganismos, o al menos de los microorganismos más frecuentes, ¿no? Sobre todo Pseudomonas, Haemophilus, Staphylococcus aureus, MRSA y otros gram negativos no fermentadores diferentes de Pseudomonas. No voy a entrar en esto, pero bueno, se dan una serie de propuestas de cuánto tiempo, qué tratamiento y cómo actuar. Un aspecto muy importante y a la vez muy controvertido es el uso de tratamientos antibióticos inhalados en pacientes con EPOC e infección bronquial crónica. Como sabéis, la antibioterapia inhalada no tiene indicación formal fuera de la fibrosis quística. Sin embargo, su uso cada vez es más frecuente en patologías como, por ejemplo, la bronquiectasia, ¿no? De hecho, están recogidas en las normativas de tratamiento de bronquiectasia, no solo las españolas, sino también las europeas, las británicas y algunas otras. Por lo tanto, un paciente que tiene EPOC, infección bronquial crónica, y que además tiene bronquiectasia, digamos que la cosa es fácil, porque se deben de seguir las normativas de tratamiento de la bronquiectasia. Pero en aquellos en los que no, y tienen una infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa, o por otros gram negativos no fermentadores, como puede ser Stenotrophomana, Agrobacter, bueno, en principio se debería plantear la necesidad de pautar un tratamiento inhalado, dado que son microorganismos con especial virulencia. En el caso de infección bronquial crónica por otros microorganismos potencialmente patógenos, pero que el paciente presenta un deterioro clínico, funcional, frecuentes agudizaciones infecciosas, en principio el documento propone empezar con macrólidos a largo plazo, como ya hacen las guías de tratamiento de EPOC, ¿no? O EPOC. Pero si a pesar de este tratamiento persisten cultivos positivos y el paciente presenta un mal control de la enfermedad, nuevamente se debería plantear o valorar la necesidad o la posibilidad de iniciar un tratamiento antibiótico inhalado. La decisión de dar uno u otro antibiótico inhalado no depende del antibiograma, sino del tipo de microorganismo potencialmente patógeno. La posología utiliza la misma que en bronquiectasia y lo ideal sería, una vez que se ha comenzado, mantener el tratamiento mientras que exista un beneficio clínico, es decir, mientras que veamos que el esputo sigue siendo cada vez menos purulento, más fluido, que se han reducido el número de observaciones, y plantear la retirada a partir de los 6 meses si el paciente está clínicamente estable y con cultivos negativos. No se nos escapa que, bueno, este es un tratamiento que en pacientes con EPOC, habitualmente son pacientes con EPOC grave, con una función respiratoria alterada, con frecuentes exacerbaciones, hay un posible riesgo de alergia, pero sobre todo de broncoespasmo, de tos, de hemoptisis, por lo tanto hay que tener una serie de precauciones previas. Pues educar al paciente sobre el uso y el mantenimiento de los dispositivos, inhalar previamente broncodilatadores de acción rápida, administrar siempre la primera dosis en medio hospitalario, aunque sea en el hospital de día, pues porque en alguna ocasión puede producirse un episodio de broncoespasmo de forma precoz, aunque sea muy poco habitual, es conveniente tenerlo vigilado, ¿no? Incluso se puede plantear hacer espirometrías antes y después de las primeras dosis para plantear si hay una prueba digamos de broncoprovocación con el antibiótico positiva, ¿no? Esto es complicado de hacer en la mayoría de los centros, pero es una cosa que se propone en aquellos centros que tengan posibilidad de hacerlo. Hay que tener cuidado con la nefrotoxicidad de los amiloglucósidos en algunos pacientes, bueno, sobre todo en aquellos con insuficiencia respiratoria, con insuficiencia renal grave o con, bueno, habría que hacerle una analítica de tanto en tanto. En este tema de los antibióticos inhalados en los pacientes con EPOC, recientemente está aceptado ahora en archivos ya está disponible online. Bueno, hicimos un estudio bastante amplio y bastante ambicioso, participaron un montón de centros de España, un estudio retrospectivo, pero que incluye casi 700 pacientes. La mayor serie previa incluía menos de 40 pacientes. Y lo que quisimos ver fue, bueno, pues comparando los 2 años previos a iniciar el tratamiento antibiótico inhalado y los 2 años posteriores, qué beneficios y qué riesgos tenían estos pacientes, ¿no? Y vimos que, evidentemente, comparando los 2 años previos a iniciar el tratamiento antibiótico inhalado, bueno, pues en los 2 años siguientes se reducían las exacerbaciones de forma significativa, se reducían las hospitalizaciones también de forma significativa,
Incluso se reducía el porcentaje de pacientes que cumplían criterios de fenotipo exacerbador. Y desde el punto de vista de síntomas, pues veíamos que mejoraban la cantidad, la prudencia del esputo, que mejoraban también microbiológicamente los aislamientos de Pseudomonas, la infección bronquial crónica por Pseudomonas, los aislamientos de Haemophilus. Sí que es cierto que había un discreto deterioro de la función respiratoria, aunque significativo en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo en lo que se trata del BENS, pero, como digo, con un beneficio clínico evidente, ¿no? Incluso se vio que hubo erradicación de Pseudomonas aeruginosa casi en un 40% de los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes en los que aún no se cumplían criterios de infección bronquial crónica, lo que da a pensar que tal vez un tratamiento precoz de la infección por Pseudomonas aeruginosa en estos pacientes puede evitarles una mala evolución de forma rápida, ¿no? Todo esto con un 25% de efectos secundarios, que, bueno, no diría que no es despreciable, se parece a las series publicadas con anterioridad en la literatura, pero la mayoría, pues, prácticamente ninguno, eran graves y muy pocos obligaron a la interrupción del tratamiento. Vimos que como factores de reducción de exacerbaciones, pues la infección bronquial crónica, mayor infección bronquial crónica, pues mayor reducción de exacerbaciones, y el tener muchas exacerbaciones previas, ¿no? En los 2 años previos. Cuando comparábamos pacientes con bronquiectasia y pacientes sin bronquiectasia, vimos que la respuesta al tratamiento antibiótico inhalador fue la misma. Es decir, no por no tener bronquiectasia el paciente no se va a beneficiar de un tratamiento antibiótico inhalador, ¿no? Y también vimos que la evolución clínica era mejor en aquellos pacientes en los que se conseguía erradicar. En este 40% de pacientes en los que se conseguía erradicar Pseudomonas, la evolución clínica era mejor en cuanto a reducción de exacerbaciones y de hospitalizaciones. El módulo 6 habla de los macrólidos a largo plazo. Esto es un tema que ya se toca mucho en las guías de tratamiento de la EPOC, también en las guías de tratamiento de bronquiectasia. Bueno, se recomienda iniciar tratamiento con macrólidos a largo plazo en pacientes con EPOC que están estables, pero que tienen 3 o más exacerbaciones en el año previo, a pesar de un tratamiento de base correcto. En el caso de infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa, es preferible no iniciar el macrólido en monoterapia, sino intentar asociarlo siempre a un antibiótico inhalado. Las dosis más utilizadas, 500 al día, 3 días por semana, o 250 al día, a diario, al menos durante un año, y posteriormente individualizar en función de la respuesta clínica, de la aparición de efectos secundarios. Se podría plantear hacer meses de descanso, tal vez en las épocas más cálidas del año, sobre todo, bueno, obviamente en los pacientes que están estables sin exacerbaciones, y recordar que siempre antes de iniciar un tratamiento como macrólidos a largo plazo, electrocardiograma, analítica con función hepática, cultivo de micobacterias y una valoración auditiva por su posible efecto sobre el oído interno. Otra de las tablas que trae el documento es, bueno, pues la propuesta de tratamiento de la infección bronquial crónica en función de los microorganismos, antibioterapia inhalada precoz en los pacientes con Pseudomonas aeruginosa, en los otros microorganismos empezar con macrólidos y en función de la evolución decidir si poner o no antibiótico inhalado. Otro tema muy controvertido y de gran actualidad en las normativas de EPOC, ¿no? En las guías de tratamiento de EPOC, es el tema de los corticoides inhalados, ¿no? Que se ha ido restringiendo bastante en los últimos años, ¿no? Claro, en un paciente que tiene infección bronquial crónica, dar un inmunosupresor local, como un corticoide inhalado, pues tal vez hay que hacerlo con especial precaución, ¿no? Por eso planteamos que en caso de tener que pautarlos, porque se considera que estén indicados, hacerlo siempre a la dosis más baja posible y reevaluar el riesgo-beneficio de su uso en aquellos pacientes en los que no haya eosinofilia periférica, que sea menor de 100, y que no haya rasgos consistentes con un asma concomitante. El módulo 8 habla de otros tratamientos de mantenimiento que también se nombran en otras normativas de tratamiento, pues obviamente la rehabilitación respiratoria, sobre todo en aquellos pacientes más exacerbadores, más expectoradores o con más disnea, ¿no? Considerar el tratamiento prolongado con mucolíticos como la N-acetilcisteína o la calocisteína en aquellos pacientes exacerbadores. Hay algunos estudios que han demostrado su posible utilidad. Importantísimo hacer una valoración nutricional. Estamos hablando de pacientes habitualmente EPOC grave, función respiratoria muy afectada, muchas exacerbaciones. Hay que intentar evaluar el índice de masa corporal, valorar la ingesta, bueno, y valorar si el paciente pierde progresivamente peso en las visitas sucesivas. Y bueno, por último nombramos el tema de los probióticos, porque realmente son pacientes que reciben mucha antibioterapia y que ya un poco importado de la fibrosis quística también, el uso de probióticos se ha visto que puede
proteger un poco, bueno, sobre todo la flora intestinal de estos pacientes que toman tantos antibióticos, ¿no? Módulo 9 habla de las exacerbaciones. Estamos hablando de pacientes con infección bronquial crónica, es decir, ya sabemos que tienen un microorganismo de forma habitual en su vía aérea, entonces, a pesar de ello, siempre hay que recoger una muestra de esputo al inicio de la exacerbación, antes de comenzar el tratamiento antibiótico. Como digo, que ya sabemos que tienen una infección bronquial premia, bueno, pues el microorganismo que ya sabemos que está habitualmente en la vía aérea del paciente es el que nos debe hacer guiar el tratamiento antibiótico, lo que sería un tratamiento anticipado, y ajustar luego el tratamiento en función del cultivo que hemos pedido al iniciar la exacerbación, ¿no? Si cambiamos o no cambiamos el tratamiento en función del resultado de este cultivo. Hay que intentar siempre cubrir el microorganismo que nos sale en ese momento. Si es diferente al previo, tratar también el previo. Como sabéis, siempre evaluar la posibilidad de que haya pseudomonas aeruginosas en la exacerbación, y igual que os decía en la prima infección, tras finalizar el tratamiento de una exacerbación, hay que intentar hacer siempre un cultivo de control al menos 15 días tras finalizar la antibioterapia. También tenemos una tabla en el documento que nos recomienda o que nos da propuestas sobre qué tratamientos llevar a cabo en pacientes que están exacerbados. Y por último, el módulo 10 da una serie de propuestas de cómo hacer el seguimiento clínico de estos pacientes. El cronograma de visitas dependerá obviamente de la gravedad de la EPOC, de la frecuencia de exacerbaciones y de su evolución funcional previa, ¿no? En principio, en los pacientes más graves se propone hacer un seguimiento trimestral, cada 4 o 6 meses en aquellos pacientes más leves o que están estables. Después de una primoinfección, bueno, pues hay que estar al tanto de que no vuelva a aparecer el microorganismo. Entonces, durante los primeros 2 años tal vez hay que hacer una monitorización más estrecha, tanto microbiológica como clínica. Proponemos hacer al menos 3 esputos al año, o siempre que haya una observación también, claro. Pero los 3 esputos al año es para ver si cumplen criterios de infección bronquial crónica o de erradicación, que como os decía, se basan en tener al menos 3 cultivos positivos o negativos. Y las espirometrías, al menos una al año si el paciente está estable. En pacientes que inician antibiótico inhalado, pues un poco más frecuentemente, sobre todo al principio. Y también, bueno, en principio tras una exacerbación grave o tras hacer un cambio de tratamiento de mantenimiento, igual también sería recomendable hacer una espirometría para ver realmente si estamos teniendo beneficio o no. No voy a entrar en esta tabla, pero es una serie de propuestas de cronología de seguimiento de estos pacientes. Y por último, bueno, pues el documento incluye este algoritmo, esta imagen de la que estamos bastante orgullosos, porque creemos que resume bastante bien, bueno, qué hacer con estos pacientes con EPOC estable, en los que se aíslan microorganismos potencialmente patógenos, distinguiendo entre primer aislamiento, primoinfección, o infección bronquial crónica, con bronquiectasia, sin bronquiectasia. Bueno, un poco nos guía en qué hacer con estos pacientes. Muchas gracias por su atención, y bueno, si ahora hay alguna pregunta, pues vamos. Muchas gracias, David, por tu fantástica y tu maravillosa presentación. Y bueno, yo sí tengo alguna duda, no sé si Javier tiene alguna duda, pero bueno, alguna pregunta sí me ha surgido. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen cultivos persistentemente positivos para Pseudomonas aeruginosa, pero que están estables y no tienen tratamiento, ¿se debe de iniciar la antibioterapia inhalada o esperamos a que los pacientes dejen de estar estables? A ver, yo creo que la primoinfección hay que tratarla sí o sí. La primoinfección sí, porque sabemos que después de un primer aislamiento es posible que el paciente tome la vía de la mala evolución clínica. En cuanto a los aislamientos repetidos de pacientes con estabilidad clínica, que todos tenemos, algún paciente, ¿no?, que va viniendo a consulta, no se exacerba, no hace ningún tratamiento y cada vez que le hacemos un esputo, pues sale Pseudomonas. Bueno, hay que tener en cuenta lo que os decía al principio. Es un documento basado en escasas evidencias y es un documento de máximos. Entonces nosotros proponemos valorar en estos pacientes hacer este tipo de tratamientos. Infección bronquial crónica, antibiótico inhalado. Si es por otro microorganismo diferente a Pseudomonas, pues macrólido crónico, ¿no? Luego siempre hay que individualizar, ¿no? Yo creo que en todo al final hay que intentar ser lo más razonable, coste efectivo, eficiente, ¿no? Pero desde luego que lo que queremos nosotros en este documento es hacer que la gente pierda el miedo de dar un tratamiento que a día de hoy todavía no está en ficha técnica, pero que las evidencias
de que su utilidad es beneficiosa para el paciente son crecientes y creemos que hay que hacerlo. Y en aquellos pacientes que por indicación GOL o por indicación GSPOP son pacientes que efectivamente hay que darles esteroides inhalados. Pero claro, está claro que cuando tienes una eosinofilia por debajo de 100 no es necesario, por encima de 300 está claro, pero y en ese ámbito entre 100 y 300 en donde no sabes si al paciente lo beneficias o lo perjudicas, ¿qué haces en aquellos pacientes que llevan una infección bronquial crónica asociada? Yo creo que lo primero es tratar la infección bronquial crónica, con lo que sea, o sea, con antibiótico inhalado, con macrólido, tratar la infección bronquial crónica, intentar estabilizar desde ese punto de vista la vía aérea y entonces intentar retirar. O sea, y además hacerlo con relativamente poco miedo. O sea, de hecho ya hay algún estudio, ¿no? El Wisdom nos enseñó que el retirar corticoide inhalado no era tan peligroso como nos podíamos pensar cuando decíamos que cualquier paciente exacerbador había que ponerle corticoide inhalado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que digo, primero tratar la infección, una vez estabilizado el paciente, retirar. Si el paciente sigue inestable y da igual lo que estés haciendo y le estás dando corticoide inhalado, a veces a dosis muy altas incluso, ¿no? Pues yo voy con la tendencia a ir reduciendo y habitualmente veo que el paciente no empeora, incluso alguna vez mejora, ¿no? El dar dosis, incluso a veces dosis, las presentaciones más pediátricas, ¿no? De la fluticasona 150 con el salmetirol o de la budesonida a la dosis de 80, ¿no? Que dicen, bueno, esto es dosis pediátrica, bueno, sí, vamos a ir poco a poco, ¿no? Cuando siguen con exacerbación. Pero al final la tendencia yo creo que debe ser, si el paciente está estable, si conseguimos estabilizarlo, reducir. Y si a pesar del corticoide inhalado sigue inestable, es posible que el corticoide inhalado no le esté ayudando. Por lo tanto, intentar retirar también. Retirárselo. Javier, ¿alguna pregunta querías hacer? ¿Alguna duda? Más que una pregunta, una curiosidad. Hemos visto que han disminuido los ingresos por reagudización de EPOC. ¿Qué ha pasado con las bronquiectasias? ¿Con estos pacientes con infección bronquial crónica han ingresado menos o qué ha pasado con ellos en la pandemia? La verdad es que los míos, te digo, o sea, lo que decía antes, estaban escondidos debajo de la cama, hablando pronto. Realmente hicieron un aislamiento estricto, no, súper estricto. Y realmente, claro, estamos hablando de un paciente que ya de por sí, en general, el caso extremo es la fibrosis quística, ¿no? Por eso van también los trasplantes con fibrosis quística, porque están muy acostumbrados a la rehabilitación, están muy acostumbrados a los tratamientos, a tener cuidado con los contagios. Y los de bronquiectasia, sin llegar a ese extremo, también saben qué es lo que tienen que intentar evitar para empeorar, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha influido muchísimo. Han ingresado, o sea, por COVID, los contaría casi de los pacientes en mi consulta con los dedos de una mano, en un año. O sea, han ingresado muy pocos pacientes con bronquiectasias, con infección bronquial crónica y tal, en un año en mi hospital, ¿no? Con EPOC también pocos, realmente. Sí. Oye, y otra pregunta de índole práctico en este sentido. Claro, en la época de COVID-19, iniciar un tratamiento inhalado en el hospital, ¿cómo lo hacéis? Porque claro, también la gente tiene miedo de emisión de aerosoles y bueno, hay que hacerlo en un entorno seguro. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Lo hacemos en las habitaciones que tenemos suerte de tener dos habitaciones con presión negativa en el hospital de día. Entonces lo hacemos allí, tenemos que avisar, esa habitación durante la media hora posterior quedará inutilizada porque hay que, en fin, hay que ventilarla, hay que esterilizarla y tal, pero en principio hay que intentar hacerlo. Si lo tienes que hacer en régimen de ingreso hospitalario, que a veces puede pasar, ¿no? Que lo tengas que iniciar durante el ingreso, claro, tiene que ser una habitación individual, tiene que ser como si fuese un paciente aislado, ¿no? Aunque no tenga una pseudomonas multiresistente, la tendencia es intentar ponerlo en una habitación individual y hacerlo en los últimos días, 2 días de ingreso, no alargar el tratamiento antibiótico durante 10 días. Y en este sentido, una cosa que nos puede ayudar es las presentaciones en polvo seco, ¿no? Tanto del colistimetato, la tobramicina de momento no está financiada por la Seguridad Social, ¿no? Pero bueno, el colistimetato sí que está financiado por la Seguridad Social y creo que es buen momento para que los hospitales que llevamos este tipo de pacientes y que tenemos incluidos en la farmacia hospitalaria antibióticos inhalados, pero no, por ejemplo, el colistimetato en polvo, pues que solicitemos su inclusión porque creo que es un buen argumento este que tú acabas de preguntar, ¿no? Pues igual es el mejor momento para evitar riesgos, ¿no? Sí, claro, porque en este contexto también lo de la espirometría previa y posterior también bueno, complica mucho las cosas.
Esto yo creo que son centros contados con los dedos de una mano. Yo lo que sí que les hago siempre es ocultación pre y post, saturación de oxígeno pre y post, eso seguro, por eso los pongo en el hospital de día. Hay gente que hace peak flow. Yo creo que un peak flow en un paciente con EPOC grave poco te va a variar antes y después de un antibiótico, porque habitualmente ya está muy bajito, ¿no? Pero bueno, es una opción. Y lo de hacer una broncoprovocación con el antibiótico, ¿no? O como si fuese una prueba de broncoprovocación, pero en vez de con manitol o con metacolina, hacerla con el antibiótico. Bueno, son centros yo creo que muy puristas y que probablemente está bien la idea, pero también es cierto que en este momento hay que decir que este documento se publicó antes de la pandemia, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Por eso te quería preguntar una cosa, David. En la prevalencia de la infección bronquial crónica y la EPOC, ¿qué parámetros tendríamos que tener en cuenta para hacer un registro fiable? Para hacer bueno, primero, es que registros no hay, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, Claro, por eso digo, está empezando ahora, pero claro, habría que sentarse y decir, vamos a ver, señores, necesitamos ver estos parámetros y hacer un registro fiable de EPOC y bronquiectasias. Claro. Que cumplan estos criterios. Estos pacientes van a cubrir estos criterios. Claro, tienes que tener la definición de EPOC, que cumplan criterios de definición de EPOC, por supuesto, fumador, ¿no? F1 y FVC menor del 70% bueno, y a partir de eso también bronquiectasias diagnosticadas por tal, ¿no? Lo ideal sería tener un registro de todos los pacientes con EPOC. Esto es imposible. Nosotros acabamos de publicar ahora bueno, tú también has trabajado mucho con el CMBD, o sea, el CMBD te permite aproximar más o menos, ¿no? el número de pacientes que son dados de alta con el código diagnóstico EPOC. Que bueno, luego ya sabemos que los códigos diagnósticos bailan mucho, ¿no? Sí que hemos visto que cada vez con mayor frecuencia, y esto también lo habéis publicado vosotros, el código diagnóstico bronquiectasias va aumentando, ¿no? O sea, la gente es más consciente, por un lado, de que realmente las bronquiectasias existen, que se asocian a la EPOC y que en un paciente que es dado de alta es importante reseñarlo como código diagnóstico, y por otro lado, también las diagnosticamos más porque tenemos el TAC de alta resolución que hace 20 años se hacía mucho menos, ¿no? De hecho, curiosamente, nosotros hemos visto que lo que aumenta es el código como diagnóstico secundario. Sí, indica sí, que sí. lo ponen mucho más, lo detectan mucho más y lo reflejan. No tanto como diagnóstico primario. Bueno, pero al final lo que refleja es que bueno, hay una conciencia creciente de que es una patología que se asocia, ¿no? ¿Y en estos pacientes, David, estaría indicado llevar a cabo una broncoscopia? A ver, si estamos hablando de un paciente con EPOC, que tú sos... A ver, la broncoscopia sería que no tengas muestra de esputo, ¿no? Efectivamente, que no tienes diagnóstico, claro. Efectivamente. Si tú tienes un paciente con EPOC que está yendo mal, que tiene exacerbaciones infecciosas frecuentes y que no eres capaz, esto es muy típico en las señoras más mayores, ¿no? Es más habitual en las mujeres porque les cuesta más la expectoración, ¿no? Bueno, pues si tú por criterios clínicos sospechas una infección bronquial crónica que te puede hacer plantearte un tratamiento de un determinado tipo, como puede ser un antibiótico endovenoso de amplio espectro o un tratamiento antibiótico inhalado, siempre teniendo en cuenta el riesgo, yo creo que sí, hacer una broncoscopia está más que indicado, porque además también ya no te salen solo microorganismos de los habituales, sino, como os decía, pues micobacterias no tuberculosas, por ejemplo, o hongos, ¿no? Y esto sale más fácil en las muestras de broncoscopia que no en los esputos, ¿no? Muy bien, muy interesante. Pues yo no sé, Javier, ¿tú tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna última pregunta, consideración o reflexión antes de cerrar la sesión, esta magnífica sesión que hemos contado con el patrocinio de Teva y con el apoyo de SEPAR y que yo creo que ha sido muy interesante? Entonces, bueno, yo por mi parte agradecerle a los ponentes su asistencia, sus magníficas presentaciones, me han encantado las dos presentaciones, la actualización en todos los datos y las guías y lo último que está publicado actualmente. Y bueno, yo sin más, si no tenéis ninguna otra razón ni ningún otro comentario, yo dar por finalizada la sesión. No, por mi parte también, muchas gracias. La verdad que ha sido muy completa, un buen repaso. Y bueno, pues casi que recalcar la importancia del distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, que ha funcionado muy bien. Sí, yo daros las gracias y me alegra poder hablar de tanto en tanto de algo que no sea COVID, la verdad, porque el monotema este último año, evidentemente, ¿verdad? Que como tú decías, ha venido para quedarse, ¿no? La COVID también, yo creo, seguramente.
Esperemos que al final sea pues, algo más parecido a la gripe estacional y no lo que estamos viviendo. Tenemos que volver otra vez a recuperar lo que hacíamos antes. Exacto. Sin olvidar el COVID. Medicina normal. Procurando el COVID a lo que hacíamos antes. Efectivamente. Añadirlo a nuestra actividad asistencial. Eso es, convertirlo en rutina. Efectivamente. Pues muchas gracias a los dos y de verdad que ha sido un placer y espero veros pronto. Un placer y muchas gracias. Igualmente, Hasta luego. muchas gracias. Hasta luego.